En esta presentación vamos a explicar, o dar solución, mejor dicho, a el último ejercicio que sale en la guía, principalmente el que es orientado a objetos. El ejercicio dice que debemos crear una clase que representa un cajero automático, el cual tiene características como el saldo y el estado. Además, el cajero posee un comportamiento llamado giro, el cual se debe especificar el monto que se va a retirar del cajero, validando que tenga saldo. Si el saldo llega a un saldo menor a 500 pesos, el cajero automáticamente se desactiva. Después nos dice que tenemos que crear en una Java class, perdón, en una main class, un objeto con un saldo de 100.000 pesos y un estado disponible. Gira cuantas veces sea necesario hasta desactivar el cajero, ¿vale? Recuerden que para poder solucionar estos ejercicios necesitamos los componentes principales de una clase, que dentro de la presentación, ¿cierto? Que revisamos en la última clase, estos elementos que pertenecen a la clase son atributos, constructores, métodos setter y getter, y además los métodos de negocio, que en el fondo esos son los métodos, eh, se podría decir, más complicados de poder resolver, pensando en objetos. Para dar la solución, yo voy a utilizar el mismo proyecto de la solución guía, y en la solución guía voy a crear una Java class, ¿ya? Esta Java class le vamos a llamar cajero. Recuerden la clase siempre con mayúscula, ya que al ser con mayúscula nosotros inmediatamente la asociamos a una clase y no a una variable. Finalizamos y ya aquí tenemos nuestra clase, ¿ya? A continuación, nosotros dentro del enunciado tenemos que fijarnos en las características que tiene la clase o el objeto. Principalmente las características que van a tener todos los cajeros son un saldo y un estado. Automáticamente el saldo nosotros tendríamos que definirlo o asociarlo a un tipo de dato entero, y el estado, como son dos estados, los podemos asociar a verdadero si está disponible y falso si no está disponible. Y de esta forma el estado tendría que ser una característica de tipo booleana. Ahora, para poder representar esas características se conocen como atributos, ¿ya? Y para poder crear un atributo, por regla, ¿ya? Por la buena práctica que fuimos trabajando en la clase, ¿cierto? Habíamos definido finalmente que todos los atributos de una clase deben ser de tipo privado, ¿ya? Entonces, declaramos el tipo de dato que es el saldo, y a continuación declaramos el otro tipo de dato que vendría siendo el booleano estado, de esa forma. ¿Qué significa que yo acá cree estos dos atributos? Significa que esta es la clase, pero significa que cuando yo voy a crear un objeto cajero, ese objeto que yo voy a crear va a tener estas dos variables, ¿ya? Pero lo que nosotros necesitamos saber además que el objeto no va a poder acceder a estas variables directamente porque son declaradas privadas. ¿Qué significa que sea privado? Que el objeto no puede modificar el saldo y no puede modificar el estado. La idea es que lo haga como a través de sus comportamientos, ¿vale? Además, todas las clases debieran tener constructores, y dentro de la clase nosotros deberíamos tener dos constructores que son los constructores más utilizados en el fondo. Primero, para poder crear estos constructores no necesitamos programación, sino que más que nada conocer el concepto. Habíamos explicado todos los conceptos de constructor en la clase, los voy a repetir rápidamente, pero el constructor lo que hace nos permite o se utiliza para poder crear un objeto, principalmente para poder inicializar un objeto o
crear un objeto sin datos, ¿ya? Por ejemplo, con control espacio, ahí tenemos el primer constructor, que es un constructor vacío, que no, se podría decir que no hace nada, ¿ya? Va a crear un objeto, pero sin ningún saldo, un saldo en cero, y un estado en falso, por defecto. Y el otro constructor, con control espacio, que ahí está, se llama cajero igual, tiene, la gracia que tiene esto, que lo explicamos en clases también, es que recibe dos parámetros, ¿ya? O dos argumentos. ¿Y cuál es la gracia de este constructor? Que él inicializa un objeto con valores, ¿ya? Inicializa un objeto con valores. Habíamos explicado que el operador this lo que hace en el fondo es poder hacer referencia a lo que pertenece o a lo que está dentro de la clase, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros estamos recibiendo un valor acá que se llama saldo y un valor que se llama estado. Y la idea es que esos dos valores nosotros los podamos inicializar, es decir, los podamos asignar al objeto, es decir, a las variables que son de la clase. Si yo coloco esto sin this, vamos a tener una inconsistencia porque está diciendo que el saldo es igual al saldo, pero lo que no sabe la clase, ¿cierto?, es que este saldo pertenece a ese o pertenece a ese. O lo que está haciendo en este caso NetBeans está diciendo que saldo es igual a saldo, está ocupando esta variable, ¿ya? Entonces, para hacer la diferencia entre la variable saldo, que es esta que está aquí, y la variable saldo, que es esta que está acá, utilizamos el operador this. Al utilizar el operador this, ¿ya?, aparecen todos los elementos que pertenecen a la clase. Entonces aquí estoy diciendo que en el saldo de la clase estoy guardando la variable saldo, ¿vale?, que viene de afuera. Y en el estado de la clase o del cajero estoy guardando un valor que se llama estado que viene de afuera también, ¿vale? La gracia que tiene además el cajero o el constructor es que se llama igual que la clase, o sea, era una de las características que tenía, y no era de ningún tipo, no devolvía ningún valor y tampoco era de tipo vacío, ¿ya? Ahora, una vez que tenemos los constructores, nosotros, como tenemos atributos privados, por lo general es recomendable contar con los métodos mutadores o los conocidos como set and get. Entonces, para crear estos métodos tampoco necesitamos programarlos, ya que NetBeans nos ayuda en este sentido, pero es importante conocer el concepto de set and get. El set permite modificar el estado de un objeto y el get permite obtener un valor de un objeto, ya que los atributos son privados. Entonces, el objeto puede acceder igual o de igual manera a los elementos al tener estos métodos set and get. Por ejemplo, para crear un método set and get, con clic derecho le ponemos la opción Insert Code y seleccionamos la propiedad set and get. Si se fijan, aparecen los dos atributos que son privados, lo podemos ver por el candado que tiene, ¿cierto? Marcamos los dos ahí, ¿ya?, y generamos. Al generar, nos crean todos los set and get de cada atributo. En este caso, como tengo dos atributos, deberíamos tener dos por atributo. Tengo el get saldo, el set saldo y el isEstado y setEstado. Hasta ahí la clase o el ejercicio es bastante simple, ya que en el fondo siempre va a ser la misma estructura del ejercicio. ¿Qué es lo que cambia acá? ¿O qué es lo que complica acá? Lo que complica en el fondo es el comportamiento que nos dice acá, ¿cierto? Dice que el cajero posee un comportamiento, que ese comportamiento se conoce como negocio, ¿ya? Y se llama giro o girar dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos, ¿cierto? Eh, Pensamos en un cajero, ¿verdad? El cajero internamente, él lo que va a hacer es entregar dinero
a una determinada cuenta, ¿verdad? Este ejercicio está súper acotado, o sea, implicaría muchos más procesos para poder girar en el cajero. Por ejemplo, alguien podría estar pensando en que el cajero necesita validar la clave de la tarjeta, ¿verdad? Pero al pensar en una tarjeta, ahí estamos pensando inmediatamente en otro objeto que tiene a lo mejor un número de cuenta, va a tener a lo mejor un saldo además y va a tener una clave, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el ejercicio se ampliaría demasiado. Como recién estamos empezando con esto, en el fondo lo que estoy preguntando acá es que el cajero, o lo que dice el enunciado, es que el cajero simplemente yo le paso una cifra y él me entrega la cifra y posteriormente a eso, ¿cierto? Podríamos decir que se debería descontar del cajero, ¿cierto? Todos hemos ido a un cajero a sacar plata, por ejemplo, y nos dice que el cajero no tiene monto o no tiene saldo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estamos simulando, el comportamiento del cajero, no de la tarjeta, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Dice que hay que especificar el monto que se va a retirar del cajero, pero tenemos que validar que tenga saldo. Recuerden que el método de negocio, acá lo dejo a elección de ustedes, puede ser de tipo void o que retorne algún valor. Por lo general, a mí me gusta que los métodos de negocio siempre debieran retornar un valor. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a devolver un string que va a ser un mensaje, por ejemplo, indicando si se retiró o no se retiró el dinero. ¿Ya? O si es que el cajero está activo o no está activo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le vamos a llamar al comportamiento girar y ese método o ese comportamiento, como voy a girar, cuando yo giro, ¿qué tengo que indicarle al cajero? Tengo que indicarle el monto que voy a retirar. Entonces, ese vendría siendo como la entrada que nosotros le damos al cajero, ¿verdad? Cuando yo ingreso la tarjeta, obviamente ingreso la clave y después posteriormente ingreso el monto, ese es un dato de entrada que debería estar en el argumento, monto, ¿vale? Ahora, una vez que tengo esta parte, podríamos decir que acá es donde nosotros tenemos que validar el cajero. Principalmente, ¿qué cosa debemos validar? Con un if. Debemos validar con this, estamos haciendo referencia al cajero, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Que el estado del cajero sea activo. Esa es la primera validación que tenemos que hacer. Si no se cumple eso, podríamos decir que automáticamente yo debería devolver, por ejemplo, eh, cajero inactivo, por ejemplo, o cajero sin saldo, por ejemplo, ¿ya? Pero si el cajero está activado, nosotros tendríamos que hacer qué cosa ahora? Poder validar que si el cajero, por ejemplo, tiene un saldo de, por ejemplo, 180.000 pesos y yo quiero sacar 200.000 pesos, no puedo, ¿verdad? O sea, si el monto es mayor al saldo del cajero, yo no puedo girar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá yo podría preguntar si el saldo, ¿cierto? Si el saldo que tiene el cajero es mayor o igual al monto, de esa forma, ¿qué debería yo modificar al girar? El saldo del cajero, ¿cierto? O sea, si yo saco, por ejemplo, el cajero tiene 50.000 pesos y yo saco 10.000 pesos, el cajero queda con 40.000 pesos. Entonces, ese proceso de descontar es el saldo del cajero va a ser igual al mismo saldo del cajero menos el monto que yo quiero sacar o obtener. De esa forma. Y si no se cumple esa condición, yo debería retornar
un mensaje. Insisto que esto pudo haber sido con void y ustedes en vez de return imprimen el valor, ¿ya? Lo voy a considerar como bueno igual, ¿ya? Pero más adelante vamos a estar obligados a utilizar esta forma de trabajar, ¿ya? En este caso le decimos, por ejemplo, eh, saldo insuficiente. Ahí, ¿vale? De esa forma. Y acá deberíamos retornar, por ejemplo, aprobado, por ejemplo, ¿ya? O giro exitoso, como ustedes le quieran llamar. Veamos el enunciado, ¿qué más dice? Dice, hay que validar que tenga saldo y además nos dice que si el cajero tiene un saldo menor a 500 pesos, el cajero automáticamente se desactiva. ¿Dónde hacemos eso? Esa parte es muy clave. ¿Por qué? Porque ¿cuándo el cajero se va a desactivar? Cuando encuentro un saldo menor a 500 pesos. Es decir, yo tendría que hacer esa pregunta, ¿cierto? De hecho voy a borrar esto de aquí, ¿ya? Lo voy a borrar de aquí. Y esa pregunta debería hacerse acá, ¿ya? Después de yo sacar plata. Porque supongamos que tengo un saldo de 500, perdón, el cajero tiene un saldo se podría decir 50.000 pesos, supongamos. Si yo tengo un saldo de 50.000 pesos y yo quiero girar un monto de 49.600 pesos, ¿ya? ¿Qué va a hacer este proceso? Los 50.000 menos los 49.600, el saldo va a quedar en ¿cuánto? En 400, ¿cierto? Entonces, como va a quedar en 400, yo aquí tendría que preguntar, ¿vale? Aquí es donde yo tendría que preguntar, ¿qué cosa? Si el saldo del cajero es menor o igual, por ejemplo, a 500 pesos, ¿qué debo hacer yo? This.estado igual falso. Ahí desactivo el cajero, ¿vale? Bueno, y el retorno estaba bien en el fondo, ¿ya? Y aquí retornamos aprobado. Ahí, ¿vale? Ahí. Entonces, resumiendo un poco el método dice lo siguiente, dice que para poder girar voy a recibir un monto, además de eso, tenemos que preguntar si está activo, si no está activo, devuelvo inactivo. Luego pregunto si el saldo es mayor que el monto, o podría ser al revés, si el monto es menor que el saldo, ahí ustedes buscan la pregunta que más entiendan ustedes, ¿ya? Si el saldo es mayor o igual al monto, se hace el descuento. Aquí yo hago el descuento, ¿ya? En esta parte. Posteriormente a eso, se pregunta si el nuevo saldo es menor a 500 pesos, desactivamos el cajero. ¿Qué significa eso? Que si después alguien quiere girar, el estado va a estar en falso. Entonces nos va a decir cajero inactivo. Y después de eso, de igual forma yo retorno aprobado sí o sí, porque estoy en esta parte de acá que se cumplió el proceso de giro exitoso, ¿ya? Vamos a verlo en, en el main class. En el main class nos dicen lo siguiente,
crea un cajero con un saldo de 100.000 pesos y un estado disponible. Gira cuántas veces necesarias. Por ejemplo, vamos a crear un cajero. Recuerden, acá colocan caje, por ejemplo, y control espacio para que les ayude a completar el nombre de la clase. Posteriormente a eso, ¿qué vendría? Vendría, por ejemplo, el nombre del objeto, que le vamos a llamar caja, ¿ya? Igual a new, k, control espacio, aparece cajero, y aquí nos pide, por eso les comentaba, el constructor se utiliza netamente en la creación del objeto. Por lo tanto, acá nos pide crear, o nos dice cómo quieres crear el objeto. Un objeto cajero vacío sin ningún valor, o un objeto cajero con valores. En este caso, nos serviría, ¿cierto? Ese que está ahí, el segundo. Me dicen que el saldo tiene que ser 100.000 pesos y el estado del cajero es true o activo. Entonces, por ejemplo acá, perdón, por ejemplo acá, caja, lo voy a hacer a través de un south porque el método retorna un string. Voy a poner caja.girar y le indico el monto. Por ejemplo, 50.000 pesos. Y además voy a imprimir el saldo del cajero, ¿ya? El nuevo saldo que va a tener. Entonces, si yo quiero imprimir el saldo es privado. Si se fijan, nosotros no vamos a ver ningún atributo, solamente los métodos get and set. Entonces con get yo imprimo, se podría decir, o obtengo un valor, y con set yo modifico. De esa manera vamos a ejecutarlo y vamos a ver que creamos un cajero de 100.000 pesos, ¿cierto? Fuimos aprobados porque giré 50.000 pesos y posteriormente el saldo me queda en 50.000. Ahora vamos a girar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a girar 40.000 pesos, ¿ya? Es decir, llamamos al objeto caja de cajero, le ponemos girar y le ponemos 40.000 pesos. Y posteriormente volvemos a imprimir el saldo, ¿vale? Y vamos viendo que ese objeto, su saldo va a ir modificándose. Es decir, que ahora me dice que aprobamos el giro de 50.000 pesos, aprobamos el giro de 40.000 pesos y el saldo en este caso está en 10.000 pesos. A continuación, voy a copiar esto mismo, ¿ya? Ahí, ahí. Lo voy a copiar aquí. Si quisiera girar 40.000 pesos más, no podría porque el saldo es de 10.000, ¿cierto? Pero la tarjeta no se va a desactivar, ¿ya? Porque cuando llega a 500 se va a desactivar. Fíjense bien. Si yo ahora presiono F6, perdón, ejecuté un proyecto nada que ver, ahí, botón derecho, con file. Ahí sí. Fíjense que intenté girar 40.000 pesos. Me dice que el saldo es insuficiente. El saldo sigue siendo de 10.000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer acá, para que se desactive el cajero, vamos a girar, como tengo 10.000, yo quiero girar 9.800 pesos, ¿vale? Si quisiera girar 9.800 pesos, voy a ejecutarlo acá. Entonces fui aprobado y el saldo ahora es de 200, ¿verdad? Ya. Y ahora, pregunta, ¿qué pasa si yo quiero girar? Tengo 200 pesos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero girar 100 pesos? No voy a poder porque el cajero va a estar, ¿cierto?, desactivado.
y va a quedar con los 200 pesos sí o sí. Fíjense bien, vamos a ejecutarlo. Ahí. Fíjense que el saldo del cajero queda en 200 pesos, a pesar de que yo quise girar 100 pesos. ¿Qué mensaje me mandó o qué mensaje recibimos, cierto? Fue cajero inactivo, ¿verdad? De acuerdo a la validación que nosotros hicimos en la clase, ¿ya? Entonces, resumiendo, el cajero es de 100.000 pesos, está activo, y obviamente al girar imprimimos el saldo, al girar imprimimos el saldo, insisto que es el saldo del cajero, piensen en el objeto cajero, ¿ya? De esa forma, ¿vale? Entonces ahí está listo el ejercicio de la parte 3. Espero que les sirva este video, ¿ya? Para poder realizar este tipo de validaciones, ¿ya? Y la idea es que las otras soluciones también ustedes eh, puedan entenderlas, ¿ya? Si tienen alguna consulta, eh, yo creo que a esta altura yo estuve toda la semana disponible. La idea es que el video lo hice para que lograran entender, ¿cierto? De mejor manera cómo poder realizar este tipo de ejercicios, ¿ya? Eso.